viendo, tienen un montón de temas que repasar, de biología humana, de química, acá hay mucho de química, de bioquímica también, porque volvemos a trabajar en los conceptos de metabolismo intermedio y de balance nitrogenado, que hoy vamos a repasar algunos, y en el caso de histología y de anatomía, todo lo que tiene que ver directamente con lo que es la nefrona y el riñón. En las 5 unidades temáticas previas. Así que en el teórico vamos a tratar de ir uniendo varios de estos conceptos que vemos desde la unidad temática 1 para ver cómo se van generando esas vinculaciones en esta unidad temática 6. Entonces, primera vinculación es cuando volvemos a trabajar con el concepto amplio y complejo de sistema de la nutrición, que lo hemos ido como analizando de apartes. Recién el año que viene, cuando veamos cómo se van integrando más, vamos a terminar de generar todas las integraciones, y en este caso, en esta unidad temática, lo que vamos a empezar a revisar justamente es lo que hace a los productos de excreción, en ese sistema de excreción que vincula el metabolismo celular, el transporte de esos productos de desecho del metabolismo celular y las formas de excreción. Y a su vez se vinculan con que parte de esos productos de desecho, del metabolismo, participan de lo que conocemos sistema del balance ácido-base. Entonces nos vamos a centrar en el sistema de excreción, pero vamos a ir estableciendo las vinculaciones también con el balance ácido-base. Entonces, ¿en qué vamos a centrar la charla? En cómo se generan esos desechos metabólicos, las rutas de eliminación y dando las vinculaciones con el balance ácido-base. Entonces, cuando definimos excreción como la eliminación de esos productos de desecho del metabolismo, principalmente porque hay excreción de productos que son exógenos al organismo, como por ejemplo fármacos también se excretan, nos vamos a centrar en los productos de desecho del metabolismo. Y como dos grandes grupos, entonces podemos dividirlos en nitrogenados y los que no son nitrogenados, como el dióxido de carbono y el agua. Y los principales órganos excretores, siempre hablamos del riñón, pero vamos a ver que dentro, si consideramos todo el conjunto de productos de desecho del metabolismo, tenemos otros órganos que se vinculan con eso, que son los pulmones, la piel y el hígado. Y allí entonces surge esta vinculación de cómo este sistema excretor se acopla y se vincula con la homeostasis de la osmolaridad y el líquido de los compartimentos corporales, con la homeostasis de todos los iones y con la homeostasis ácido-base. Obviamente que impactan todos estos temas directamente en el concepto de medio interno que vimos en la unidad temática 1. De ahí la importancia de conocer estos procesos. Primero vamos a desarrollar lo que tiene que ver con los productos de desecho nitrogenados, que ahí los tenemos. Los productos amoníaco, urea, ácido úrico, vamos a incorporar la creatinina como principales productos de desecho nitrogenado. Y fíjense que cada uno químicamente tiene distintas características, que capaz lo vieron en química cuando hablaban de el metabolismo intermedio, y en bioquímica el metabolismo intermedio de todo lo que son productos con nitrógeno. Lo que es el sistema amonio-amoníaco es muy tóxico, pero es soluble en agua. Fíjense que después tenemos productos de desecho que tienen poca toxicidad, como la urea y la creatinina, y tenemos el ácido úrico que tiene baja toxicidad, pero es insoluble en agua. O sea que tienen ciertas características químicas cada uno de estos productos de desecho. Entonces vamos a comenzar a analizar cómo se generan y cómo se eliminan estos productos de desecho cuando hablamos de desechos metabólicos nitrogenados. Por eso decimos que tienen que volver a repasar las vías metabólicas de bioquímica, los conceptos que vieron en química, ya que estos productos de desecho que ubicamos acá, estos 4, ácido úrico, creatinina, amonio amoníaco y urea, donde el riñón es uno de los principales sitios de eliminación, de ahí la vinculación con la parte renal de este sistema de excreción,
tienen directa vinculación con las vías metabólicas que ustedes estudiaron. Por eso acá aparecen como un recordatorio que tienen que repasarlas, porque nosotros las mencionamos solamente. Y ahí aparece entonces un concepto que también lo hemos estado trabajando un poquito, que es que sabemos que la mayoría, el principal origen de estos desechos metabólicos es la dieta. Entonces, la dieta, principalmente las proteínas de la dieta, que cuando vemos, ¿sí? Vemos que en un sistema podemos considerar aproximadamente 80, 100 gramos de proteínas en la dieta, y cuando vemos la pérdida es exactamente la misma. Entonces ahí volvemos a abordar el concepto de balance, ¿sí? Nuevamente acá que tenemos, ven, acá tenemos otro modelo donde habla de 100 gramos, por eso decíamos es un rango diario, nuevamente, la incorporación y las pérdidas están balanceadas, es como el mismo concepto que vimos de cuando hablábamos de gasto energético, de consumo y gasto energético, un balance energético. En ese caso lo veíamos en kilocalorías, porque hablábamos de energía, en este caso lo vemos como la ingesta de proteínas y lo que se eliminan a través de los desechos nitrogenados o de lo que no se absorbió en el tubo digestivo, que nos dan un balance, que es lo que conocemos como balance nitrogenado, que ustedes vieron en química. Importancia de siempre tener en cuenta cuando hablamos de balance nitrogenado, de ese concepto, es que vamos a tener en distintas etapas del ciclo vital, o por distintas razones, pueden ser patológicas o no, que ese balance lo llamamos positivo o negativo, que también ustedes lo han estado viendo a ese concepto en química. Entonces, todo va a depender de la relación entre estos ingresos y egresos. Y obviamente, ¿qué se hace con ese nitrógeno entre ese ingreso y ese egreso? Que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Qué nos da una idea de ese balance nitrogenado? Nuevamente que tenemos, igual que en el balance energético, una diferencia entre lo ingresado y lo egresado. Fíjense que cuando hablamos de lo ingresado, es lo que se ingiere, principal factor en qué? En la cantidad de proteínas que se ingieren en la dieta, que tiene un factor de corrección obviamente. Y en las pérdidas, fíjense que tenemos como principal factor para poder indagar o poder conocer indirectamente cuál es la pérdida de ese nitrógeno para saber el balance, es el nitrógeno ureico urinario, que también tiene obviamente un factor de corrección. Entonces ahí tenemos los dos principales factores que impactan en ese balance. Y dijimos que también es importante conocer cómo se maneja lo que está más allá del balance, o sea, el organismo. Y ahí aparecen dos conceptos que se van nombrando muchas veces cuando vamos viendo en el cuatrimestre que viene, cuando vamos a ir viendo cómo es la homeostasis de un montón de procesos biológicos, que es el concepto de pool, y en este caso el concepto de aminoácidos libres. Y cuando entonces analizamos de cerca estos conceptos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos en el organismo vamos a hablar de cantidad de aminoácidos contenidos en el pool, que ya sea el pool fijo, que serían los que están en los tejidos, que están como proteínas, y el pool también, el pool entre comillas movibles de aminoácidos libres, que son los circulantes. Entonces, cuando hablamos del pool de aminoácidos. Y tenemos que tener en cuenta que ese pool proviene de ¿qué? De la degradación de las mismas proteínas del cuerpo, por eso acá tenemos estas dos flechas, síntesis y ruptura de esas proteínas que se intercambian, entonces aminoácidos entre los tejidos y ese pool libre, la síntesis de nuevo, de los que no son esenciales, y la degradación de las proteínas de la dieta. O sea que ahí tenemos todos los aportes a ese pool de aminoácidos, donde tenemos los fijos y los libres. Después, cuando nosotros veamos las correlaciones metabólicas
el año que viene, siempre nos vamos a estar refiriendo a qué pasa con este pool de aminoácidos libres. Por eso tenemos que tener en cuenta que proviene de dónde? De la absorción, que tiene que ver parte de su balance con lo que se elimina y que está en interacción constante con la que es la síntesis y la degradación proteica. Y ahí entonces aparece el concepto de turnover o recambio proteico, que ustedes seguramente ya también lo vieron en biología o en química o en bioquímica, pero vamos a recordarlo porque también es un término que aparece mucho, que es lo que sería la síntesis de esta dinámica entre, que es constante y a lo largo de todo el ciclo vital, entre la síntesis y la degradación proteica. Obviamente que ese recambio puede estar aumentado o puede estar disminuido, porque fíjense sería como un concepto de un índice, el cociente entre la síntesis y la degradación. Entonces puede haber etapas del ciclo vital o situaciones externas como estar expuesto a estresores que pueden modificar u hormonas, exceso de hormonas o falta de hormonas que modifican ese índice que es ese recambio proteico. Y entonces tenemos que pensar a su vez en el aporte que viene ¿de dónde? De la dieta. O sea que tenemos que considerar que también las distintas dietas, y depende de las culturas, por eso siempre hablamos que tenemos que tener lo biológico, pero también lo psicológico y lo social, donde está la cultura, las distintas culturas tienen distintos aportes proteicos, que obviamente pueden, en algunos casos, como es la dieta occidental, aportar un exceso de aminoácidos. Y en ese caso, esos aminoácidos que sobrepasan, son absorbidos obviamente, pero sobrepasan ¿qué cosa? Los requerimientos metabólicos de este turnover o recambio proteico. Y no pasa como con los ácidos grasos, que se acumulan, o como los hidratos de carbono que se acumulan, sino que esos aminoácidos que sobrepasan los requerimientos nutricionales de cada etapa del ciclo vital no se almacenan. Por lo tanto, se catabolizan. Principal lugar de metabolización de esos aminoácidos, ya sean porque provienen del turnover o porque se ingirieron en exceso, es el hígado. Entonces, ahí vamos a algo que estuvimos viendo en las unidades temáticas anteriores, rol del hígado. Hablamos de rol del hígado en el metabolismo y en el caso, si lo linkeamos con esto, con esta generación de desechos nitrogenados, vamos a ver en el catabolismo de estos aminoácidos, y dentro de esos productos del catabolismo a nivel hepático, vamos a centrarnos en esta primera diapositiva en la generación de glutamina. Fíjense que es una vía catabólica hepática que genera glutamina. Entonces, si ustedes comienzan a recordar y unen vías metabólicas que estuvieron en bioquímica y lo que estuvieron repasando de hígado, vamos a ubicar en este momento cómo se remueve ese nitrógeno de los aminoácidos, ya sean del turnover o los de exceso de la dieta, en el hígado. Y ahí aparecen una serie de enzimas que ustedes las vieron cuando estudiaron fisiología hepática, y que esa secuencia de procesos terminan generando, tenemos las aminotransferasas y las dehidrogenasas de glutamato que terminan generando glutamina. Y esa glutamina está en interacción directa con el sistema que vimos anterior, que era uno de los principales sistemas de desecho nitrogenado, que es el amonio amoníaco. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el hígado cataboliza aminoácidos, pero principalmente los tipos de aminoácidos de cadena lineal, y entonces de ese metabolismo aparece ¿qué? Glutamina plasmática. Pero tenemos que tener en cuenta que esa glutamina circulante tiene dos orígenes, el del hepático, de esos aminoácidos degradados de forma lineal, pero también los que ustedes estudiaron en bioquímica, de los aminoácidos de cadena ramificada en el músculo esquelético, que ustedes lo conocen como el ciclo de la glucosa-alanina. O sea que por eso constantemente nos tenemos que estar refiriendo a todos los ciclos metabólicos que ustedes han estudiado en bioquímica.
Entonces ahí tenemos la generación de glutamina. ¿Por qué nos interesa? Porque la glutamina es la forma no tóxica de almacenamiento y transporte de amoníaco. Entonces ahí tenemos la forma no tóxica de ese amoníaco que vimos cuando vimos las características químicas del amoníaco, que era muy tóxico. Entonces se transforma en glutamina a nivel hepático, en esta generación de desechos nitrogenados. Después, ¿qué tenemos? Volvemos al mismo modelo y tenemos en ese catabolismo, esa deaminación, da también generación de urea, que habíamos visto que era otro de los principales metabolitos nitrogenados, de desechos nitrogenados. Volvemos al mismo modelo que tenemos, que como paso posterior, ahí aparece también lo que ustedes estudiaron en bioquímica, el ciclo de la urea. Entonces, aparece la generación de urea a nivel hepático. ¿Y qué conceptos tenemos que tener en cuenta ahí? Que todos estos procesos a nivel hepático, obviamente que se dan en los hepatocitos, pero estos hepatocitos tienen conjuntos de enzimas y de diferenciales en las distintas partes del hígado. Entonces tenemos un conjunto de hepatocitos, que es lo que hablamos de hepatocitos periportales, para diferenciarlos de los hepatocitos perivenosos. Fíjense que tiene que ver con su ubicación, pero a su vez tienen características bioquímicas, de procesos bioquímicos en su interior, que hacen al metabolismo de los desechos nitrogenados. Entonces, como ustedes ven acá, principalmente, ¿qué tenemos? Que durante este metabolismo a nivel del hígado, se va a producir amoníaco, que obviamente eso se pasa en las células que tienen glutaminasa y participan de este ciclo de la urea que estamos viendo ahí, y eso se da principalmente en los periportales, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, la urea principalmente, ¿dónde se genera? En los periportales, y esto es lo que ven acá en el modelo. Ahora, es distinto de lo que pasa en los hepatocitos, que son los denominados perivenosos, donde, ¿qué tenemos? Que generan, ¿sí? A través de la glutamina sintetasa, esto que nosotros tenemos acá, generación de glutamina. O sea que tenemos en una parte del hígado principalmente se genera urea, y en la otra parte del hígado preferentemente se genera glutamina. Y entonces podemos ir completando lo que tenemos de generación de desechos nitrogenados, y acá aparece otro factor importante, que es, ya hemos visto cuando vimos metabolismo de la bilirrubina, esa circulación enterohepática, donde el aporte de bilirrubina al intestino, actuación de la microbiota, recirculación, también aparece la acción de la microbiota a nivel intestinal, pero en este caso haciendo que esa ureasa bacteriana en el intestino modifique a la urea que se reabsorbe, generada en el hígado, que se reabsorbe a nivel entonces hacia la circulación portal hepática, y esas ureasas que generan amonio y amoníaco. Una parte se reabsorbe, vuelve a través de la circulación hepática a formar parte del ciclo de la urea, y otra parte se elimina. Por eso ahí aparece que también parte de la eliminación de los desechos nitrogenados se da a través del tubo digestivo. Pero cuando terminamos de analizar, esa urea, si bien parte, atraviesa el colon, se generan las modificaciones, fíjense que el 75% de su urea se excreta a nivel renal. O sea que ahí aparece el riñón como principal factor, órgano que participa en la excreción. Entonces ahí tenemos esta tríada que vamos a ver que está participando en este metabolismo a nivel hepático, y después dos principales
lugares a través de los que se excreta, siempre vamos a tener que a nivel renal es mayor el porcentaje de excreción y que a nivel del colon nuevamente aparece la microbiota como un factor importante en modificación y que se reabsorbe o es excretada. Así entonces, tenemos otro concepto importante a tener en cuenta, así como decíamos que la glutamina es la forma de transporte no tóxico del amonio, en este caso, después de todas estas transformaciones, tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno de desecho es excretado en un 80% en forma de urea, principalmente a nivel renal. Dijimos que también tenemos el ácido úrico como desecho nitrogenado. Nuevamente, ¿qué aparece? Origen de ese ácido úrico, purinas, que tenemos de la dieta, o si no, ¿de qué? De la ruptura de las propias células del organismo. Y tenemos que centrarnos entonces, que es cuando hablamos del ácido úrico, hablar que es un producto metabólico de la descomposición entonces de los nucleótidos de purina. No hablamos ahí de, ya dejamos de hablar de aminoácidos, hablamos de desechos purinérgicos que aportan a ese nitrógeno, a esos desechos nitrogenados. Obviamente que vamos a encontrar a veces que son usados como sinónimos, pero no son sinónimos porque a veces van a encontrar ácido úrico y otras veces van a encontrar la palabra urato. Lo que pasa es que el ácido úrico a pH fisiológico está como sal, el urato. Generalmente en los libros lo van a encontrar como sinónimos, pero tienen que saber que no son sinónimos. Ahora lo que nos vamos a detener es en qué, en esta metabolización. Sabemos que el ácido úrico es el producto de desecho, o estos uratos son los productos de desecho del metabolismo de las purinas. Ahora es cómo. Entonces, ¿cómo? Nuevamente, ¿quién aparece en su rol central? Hígado, lugar donde se metaboliza el hígado. O sea que las purinas se metabolizan a nivel hepático, a xantinas, allí pasan a urato, por eso acá aparece urato, y fíjense que ahí va a intestino, y sigamos esta línea, va a riñón. Nuevamente aparecen como sitios de excreción, nivel renal, nivel intestinal. Ahora, fíjense que acá aparecen otras vías que dice alantoína. Esto aparece acá porque en realidad los primates, incluido el humano, son los únicos animales donde esa vía, donde hay una uricasa, o sea, donde ese urato se transforma en alantoína, no existe. Entonces ahí empezaron todas las cuestiones, pues siempre consideramos ácido úrico, ¿con qué lo relacionan? Gota, problemas patológicos, pero al observar esto evolutivamente aparece una pregunta que es, ¿cuál es el beneficio evolutivo de que toda una rama, que es una de las más complejas, hablándolo como que es la rama de los primates, no tiene uricasa? ¿Sí? Entonces aparecieron dos hipótesis, tratando de explicar por qué. ¿Por qué desaparece esa enzima? ¿Existe un beneficio evolutivo? ¿Hay alguna presión de selección que genera ácido úrico? ¿Sí? Porque los otros animales no generan ácido úrico, porque tienen esta uricasa. Y ahí aparecen dos hipótesis. Uno que es la conservación de agua, porque vamos a ver que ese ácido úrico tiene un rol en el riñón. Y la otra es que la coevolución con ciertas especies de la microbiota intestinal. Y ahí nuevamente, fíjense, aparece otro factor común con el que vimos anteriormente, que es el rol de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque metabolizan los uratos. Eso se llama uricólisis intestinal, que fíjense, la tenemos acá. O sea que esa parte de ese ácido úrico, uratos, pasan al intestino, sufren una modificación, pero ¿quiénes generan esa modificación? Bacterias intestinales, que son parte de la microbiota intestinal, que es muy importante en el sistema inmune, cosa que vamos a ver el año que viene. Pero fíjense cómo ahí se van generando nuevas redes, y nuevamente aparece la microbiota como especies que coevolucionaron con el hombre, que tienen un rol muy importante. Entonces, volviendo, salvando este
sabemos que entonces no tenemos uricasa, o sea que pasa al intestino, microbiota metaboliza y pasa al riñón. En el riñón existe un gran número de transportadores que participan de el manejo del ácido úrico. Entonces, sabemos que se filtra, se reabsorbe prácticamente todo, ese urato filtrado es el 90%, pero no es que solamente lo filtrado se reabsorbe, sino que también eso que se reabsorbió en otra parte de la nefrona se secreta. Por lo tanto, ahí aparece de que 2/3 de ese ácido úrico terminan excretándose a nivel renal. Entonces, fíjense también que hay que tener en cuenta esto, que si aparece que se reabsorbe el 90%, parece una paradoja y dice, pero ¿cómo? Si acá me está diciendo que 2/3 del ácido úrico se excretan a nivel renal, si de lo que se filtra el 90% se reabsorbe, no me dan los números. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en otra parte de la nefrona se produce la secreción de parte de eso que se reabsorbió. Y entonces ahí aparecen y cierran los números que un gran porcentaje de ese ácido úrico, esos uratos que se filtraron, aparecen en orina. Y otro porcentaje se mantiene circulante, porque se ha reabsorbido bastante. Rol que se le otorga a ese ácido úrico circulante es el rol de antioxidante, que es muy importante a nivel metabólico. También sería otra de las hipótesis que se está trabajando de esta falta de uricasa, qué aportes hacen a la adaptación a distintos ambientes. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de ese ácido úrico producido, o sea, generado como desecho metabólico de las purinas, ¿sí? A nivel hepático, vamos a tener que se va a excretar a nivel renal y a nivel intestinal. Y nos falta entonces hablar de la generación de creatinina. Ustedes también la conocen mucho, la creatinina, han estudiado muchos de sus vías metabólicas en bioquímica y saben que es el producto final del metabolismo de la creatina y del fosfato de creatina. Entonces, nuevamente, tenemos que tener idea de dónde y correlacionar con todas esas vías metabólicas. La creatina, obviamente, se puede ingerir. Cuando comemos carne, ingerimos creatina, y también se genera en el riñón y el hígado a partir de ¿qué? Del metabolismo de aminoácidos. Ahí vuelven a aparecer los aminoácidos. ¿Cuáles aminoácidos? Glicina, arginina y metionina. O sea que vamos a tener que, tanto a nivel riñón como a nivel del hígado, vamos a tener metabolismo de esos aminoácidos que aportan creatina a nivel circulante. También lo absorbido por la dieta. O sea que vamos a tener, el concepto nuevamente aparece, que de pool de creatina. Esa creatina, al ingresar en los tejidos, principalmente en músculo y en cerebro, se fosforila, reserva energética, lo han visto cuando han hablado en bioquímica de contracción muscular, y entonces ahí aparece esa creatina y esa fosfocreatina como fuente energética. ¿Y qué pasa entonces? Cuando se forma esta creatinina es cuando parte de este pool de creatina sufre conversiones, ciclación y deshidratación, que es irreversible. Por lo tanto, de ese pool que existe, circulante y principalmente musculoesquelético y en cerebro, constantemente se está produciendo creatinina. Y esa creatinina es la que va a ser eliminada o es parte de, se considera desecho metabólico, obviamente nitrogenado. Y generalmente, si no cambia este menor porcentaje que proviene de la dieta, lo que proviene de este metabolismo del pool de creatina
es bastante constante en cada individuo. O sea que fíjense que es entre el 1,5 y el 2% de ese pool o reserva de creatina se metaboliza diariamente en creatinina, que es lo que se excreta por orina. Ahora, cuando vemos entonces, tenemos que puede ser ingerido o generado por el uso de la creatina, y esa creatinina generada entonces por el uso de la creatina y la fosfocreatina, parte de ese pool genera la creatinina. Ahora, así como se generó tanto en hígado como en riñón a partir de aminoácidos la creatina, vuelve a participar el riñón en lo que llamamos clearance de esa creatinina. Y clearance o depuración, eso sería cuánto se limpia de esa sangre, de esa creatinina. Y obviamente vamos a tener nuevamente los procesos que se dan en el riñón, que son los que ustedes están viendo con los profes, que es, se filtra, en ese caso se filtra libremente, no hay reabsorción tubular y hay muy poquita secreción. Por lo tanto, se considera que lo que se produce de creatinina aparece en orina diariamente. Por eso también es su valoración nos da información importante de la función renal. Entonces, analizamos la generación y el manejo de cómo se excretan estos desechos nitrogenados, que aparecen como principales órganos de estos desechos nitrogenados para su generación y manejo. Hígado y riñones, una interacción importante entre los hígados y riñones. Y nos falta analizar un poquito los que son los desechos no nitrogenados, principalmente el dióxido de carbono, que ya sabemos porque hemos visto en respiratorio que es excretado principalmente a través de la hematosis. Ahora, ¿de dónde proviene ese dióxido de carbono? Del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos principalmente, que generan esa carga de dióxido de carbono, que la vamos a llamar ácidos volátiles. ¿Por qué? Porque se eliminan a través de las superficies respiratorias, como dice el modelo. Pero después tenemos un conjunto de lo que se llaman ácidos fijos o no volátiles, que se generan también a través del metabolismo de aminoácidos, de ácidos nucleicos, y que no son desechos nitrogenados, sino que son la parte ácida de esos desechos del metabolismo, que los vamos a llamar ácidos fijos. Y tienen otras vías de eliminación. Fíjense, acá aparece que una de las principales vías es la vía renal. Entonces, vamos a tener que tanto el metabolismo como la dieta aportan carga ácida. Esa carga ácida, ¿sí? Viene principalmente de la degradación proteica de ácidos grasos. En el caso de dióxido de carbono, dijimos que es eliminado a través del sistema respiratorio, y de los ácidos fijos a través de los riñones. Si nosotros analizamos este modelo, vemos que aparecen como componentes del modelo varias de las cosas que vimos recién. Dieta como aporte, en este caso vemos de protones, que son también pasan ¿a dónde? Esos protones al líquido extracelular. Acá aparece el valor de pH normal, que ya hemos visto en las primeras unidades, de 7,4. ¿Dónde aparece también parte del origen de este ácido, de esta carga ácida? En el metabolismo. ¿Y qué aparece del metabolismo? Que se genera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es expirado diariamente, y se eliminan, por eso hablamos de esos ácidos volátiles. ¿Pero qué nos quedan? Los que no son volátiles, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde aparece el riñón nuevamente, como
principal órgano del manejo de estos ácidos, de esta carga ácida. O sea que va a estar regulando el ácido que se excreta y también, fíjense que acá aparece, la reabsorción, generación de bicarbonato. Entonces vamos a hacer una pequeña, no vamos a entrar a los mecanismos moleculares, pero sí vamos a hablar de los conceptos básicos que hacen a este manejo de la carga ácida y de las bases que hace el riñón. Y ahí entonces aparece la vinculación directa de el metabolismo, el tipo de dieta, ¿sí? El balance de protones y de bases que es diario con el concepto de balance ácido-base y el balance teniendo en cuenta los números, como dijimos, lo que ingresa y lo que egresa. Y cuando hablamos ya de homeostasis ácido-base, vamos un poco más profundo y vemos qué rol cumple cada uno de estos órganos que aportan a este balance. O sea que vemos cómo actúa el riñón en este manejo de la carga ácida y las bases y el aporte que hace al sistema respiratorio. Pero sabemos que no, que en la dieta no solamente se incorpora ácido, como vimos hasta ahora, sino que también incorporamos bases. Y obviamente que el metabolismo no solo genera ácidos, pues si no parecería que todo aporta ácidos, si bien es lo más importante para manejar, por eso es el concepto de pH, potencial de los protones, pero también hay que tener en cuenta que también el metabolismo genera bases. Por lo tanto, ahí aparece esta ecuación, si nos centramos, ¿sí?, en estos protones que se forman en el metabolismo celular y este bicarbonato, que es formado a través de un montón de procesos metabólicos que generan ácido carbónico y que pueden, fíjese, de forma bidireccional, generar dióxido de carbono y agua. Entonces acá aparece la vinculación entre los protones que se generan el metabolismo con el dióxido, que es ese potencial ácido que se está eliminando con cada expiración. Por lo tanto, podemos tener en cuenta, comprendiendo la importancia de esta relación química, que cuando hablamos del manejo del pH, vamos a tener, y lo vemos desde la perspectiva de esta relación entre el protón, el bicarbonato y el manejo del dióxido de carbono a través de la ventilación, ¿qué tenemos? Que ese pH podemos analizarlo desde el punto de vista de un componente respiratorio, que sería este que está acá, el manejo de ese dióxido de carbono a través de los pulmones, que hace a la presión parcial del dióxido de carbono, que está en directa relación con el ácido carbónico que se está generando. El ácido carbónico rápidamente, automáticamente, el ácido carbónico que se genera en el organismo pasa a formar agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, no vamos a hablar del ácido carbónico como ácido, sino de la presión parcial de dióxido de carbono como fuente de ácido que es manejada por los pulmones. Y el otro componente es el componente metabólico, que es principalmente generado a través del bicarbonato, del manejo del bicarbonato, donde un rol principal lo tiene el riñón. Por eso ahí, simplificando el sistema, nos da una idea de que el valor del pH del medio interno va a depender de estos dos componentes, de la relación que hay entre estos dos componentes, el componente metabólico dado por el bicarbonato y el componente volátil dado por el dióxido de carbono. Y cada uno de ellos es manejado principalmente por el riñón y por el sistema respiratorio. Y de ahí surge que una forma muy fácil de analizar y valorar el pH es a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes estudiaron en química, que es
si la aplicamos y la podemos razonar fácilmente, podemos interpretar qué está pasando en cada situación. ¿Por qué? Por eso se trabaja con el valor del pH, que es fíjense que es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Nos da un número que es manejable, y ese pH se puede calcular a través de esta ecuación, donde tenemos, aplicando el concepto de este sistema amortiguador, donde participa el bicarbonato, tenemos el potencial de disociación y el logaritmo del cociente. ¿Cuál es el cociente? Estos dos componentes que analizamos recién, bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso y sabiendo que este es el otro factor importante, que esa relación, fíjense que es un cociente, siempre el bicarbonato en el numerador, el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono en el denominador, la concentración de bicarbonato sérico en el numerador, esa relación es 21 normalmente. O sea, el cociente es 21. Por lo tanto, sí, sabemos que si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, el denominador, el valor del pH, ¿qué va a pasar? Si aumenta el numerador con el valor de pH, ¿qué va a pasar? Y o sea que vamos a tener ahí fácilmente, razonando rápidamente, cuál va a ser la consecuencia de, por ejemplo, un aumento de la frecuencia respiratoria que hace un lavado del dióxido de carbono, por lo tanto hay una menor presión parcial del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto, que el denominador disminuye, por lo tanto el valor del pH va a aumentar. Y lo mismo pasaría si aumenta la concentración de bicarbonato sin cambiar la de presión parcial de dióxido. También el pH cambia. Ahora, si los dos cambian conjuntamente, o sea, si se duplica el número, la concentración de bicarbonato y se duplica la presión parcial del dióxido, no hay cambios en el pH, porque la relación se mantiene. Por lo tanto, por eso hablamos de que nos permite ver que el valor del pH es una relación entre los sistemas ácidos y los sistemas generadores de bases. Y entonces, ya sabemos el concepto de la unidad temática 1, cuando hablábamos de los parámetros, que el pH es un parámetro estrecho, tiene muy poquito margen de modificación y por lo tanto está altamente regulado. Cuando comenzamos a analizar, fíjense acá tenemos la ecuación que veíamos recién, acá aparece nuevamente el sistema amortiguador, a partir del cual se genera esta forma fácil de interpretar el balance ácido-base y de conocer el valor del pH, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es el principal sistema amortiguador sanguíneo, el sistema del ácido carbónico bicarbonato. No vamos a entrar en detalles porque ustedes ya lo conocen de química. Ahora, no es el único sistema amortiguador o buffer. Hay otros sistemas, tanto intracelulares como extracelulares. Los intracelulares ya los vimos en la unidad temática 2, donde tenemos al fosfato, el sistema de los fosfatos, es un importante sistema intracelular. También vamos a ver, ahora en unas diapositivas, que el fosfato también es un importante sistema amortiguador del pH urinario. Y tenemos otros sistemas amortiguadores extracelulares como las mismas proteínas plasmáticas, que tienen la capacidad de ceder o otorgar protones como sistema amortiguador. O sea que el principal, porque es no por la cantidad, sino por la función que cumple, porque este sistema amortiguador sanguíneo, que es el del bicarbonato ácido carbónico, es el que está vinculando la generación de protones con la capacidad de eliminarlo como ácido volátil
a través del sistema respiratorio. Por eso, de ahí la importancia funcional. Si vemos la importancia, entre comillas, por cantidad o por capacidad de rango de pK, están las proteínas plasmáticas. Ahora, ¿cuál es el concepto básico que ustedes ya tienen de química, del sistema amortiguador? Que lo que hace es justamente ceder o aportar, dependiendo el cambio, protones, pero no está generando nuevos protones ni los está eliminando del organismo, solamente está haciendo un manejo de la cantidad de protones de los líquidos corporales. Por lo tanto, cuando hay un desbalance, el sistema amortiguador, momentáneamente, rápidamente y momentáneamente, puede generar una compensación al generar este sistema buffer, amortiguar esa generación de protones o esa generación de bicarbonato, pero no elimina los protones. Por lo tanto, ahí aparecen ¿quiénes? El sistema respiratorio y el sistema renal como compensadores final de alguna descompensación ácido-base, porque son los capaces de eliminar protones o, en el caso del riñón, generar nuevo bicarbonato. Y ahí aparece entonces nuevamente la vinculación, como habíamos recién en el manejo de desechos nitrogenados, la vinculación entre el hígado y los riñones. Y nuevamente vamos a ver a cuestiones que vimos recién conocidas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la glutamina. Esa glutamina que vimos recién, que se genera como desecho nitrogenado, en el riñón, ¿qué genera? ¿Se acuerdan que dijimos que es una forma no tóxica de transportar amoníaco? Justamente, a nivel renal, esa glutamina se transforma y forma parte del sistema amonio-amoníaco, que termina eliminándose, pero a su vez cumple un rol importante en el manejo renal de la producción de protones. Cuando lo vemos de cerca, ¿qué pasa entonces? Cuando se está excretando amonio, se está excretando ácido. O sea que en el riñón, a partir de la glutamina, entonces se genera el amoníaco, que cuando se libera la luz del túbulo, se une a los protones y genera amonio. Por lo tanto, ahí tenemos que este desecho nitrogenado es un importante mecanismo de excreción de ácido y que a su vez está amortiguando los protones a nivel renal. ¿Qué otra cosa importante que tienen que tener en cuenta? No vamos a ver el detalle del circuito, pero de lo que pasa dentro de la célula tubular, eso lo ven con los ayudantes alumnos y con los profes, es que en este proceso se genera bicarbonato de nuevo. O sea que estamos, además de excretando ácido, generando bicarbonato. Y ahí aparece esta glutamina, que más allá de ser una forma de transporte de desecho nitrogenado, a nivel renal cumple un rol importante en el manejo del balance ácido-base. Después tenemos que estos protones que vienen por el túbulo, fíjense que acá decimos filtrado glomerular, se filtran, ¿qué cosa? Fosfatos. Ahora, el manejo de los protones a nivel renal, que tiende a secretar protones, tienen que ser amortiguados, no solo por este sistema del amoníaco que genera amonio, sino también son amortiguados por el fosfato. O sea que ahí tenemos el poder amortiguador de los protones, que es una forma de evitar que cambie, que ese pH sea tan ácido que dañe a las células tubulares. Ahora, ¿cómo denominamos a este otro proceso? Es lo que conocemos o que aparece en los libros como excreción del ácido titulable, que obviamente es otra forma de eliminar el ácido, los protones producidos, pero también principalmente aquellos que provienen de ácidos no volátiles. Por eso hablamos
del lactato, fíjense que son todos productos metabólicos, lactatos, cetonas, fosfatos, citratos, los mismos uratos que habíamos estado mencionando antes, que se filtran y a través de estos protones que van quedando libres son amortiguados por el fosfato. ¿Qué nos queda para tener en cuenta de este manejo renal, ya sea de estas cargas ácidas que vimos recién, que son secretadas y son amortiguadas en este túbulo renal, que en el túbulo renal también se produce que el bicarbonato que es filtrado se reabsorbe. O sea que no solamente se filtran los fosfatos, los uratos, se filtra la glucosa, que después todos esos mecanismos los van a ir viendo ustedes en los trabajos prácticos, en las guías de autoestudio, sino el bicarbonato. Por eso nos referimos, como estamos vinculando con el balance ácido básico el mecanismo de excreción, nos detenemos en estos protones, como estos desechos nitrogenados a través de la glutamina, del sistema amonio-amoníaco, participan de estos procesos amortiguadores y cómo a través de la glutamina se genera bicarbonato nuevo a nivel renal y cómo el bicarbonato que es filtrado a nivel renal se reabsorbe, principalmente ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal. Ahora, ese bicarbonato que es filtrado, ¿sí?, se reabsorbe no directamente, sino que, fíjense, aparece nuevamente esta fórmula donde vincula el bicarbonato, el ácido carbónico y el dióxido de carbono. Acá, ¿qué aparece como rol importante? Una anhidrasa carbónica, que es la tipo 4, que en realidad no está suelta en el túbulo, porque si no se barrería, sino que está vinculada a la membrana de la célula tubular hacia la luz del túbulo. Entonces, ese bicarbonato filtrado, que se filtra como bicarbonato de sodio, ¿qué está pasando? El bicarbonato, al tomar contacto con esta anhidrasa carbónica, pasa, al unirse con el protón, que se intercambia por sodio, y forma ácido carbónico, con la anhidrasa carbónica se forma dióxido y agua. Entonces, el dióxido de carbono es el que ingresa a la célula. Hay otra anhidrasa carbónica adentro de la célula que genera nuevamente, ¿qué cosa? Bicarbonato y protón. El bicarbonato tiene mecanismos de transporte, ¿sí?, fíjense, acoplados al sodio, NBC1, y así se reabsorbe, pero a su vez, este protón es el que es secretado a la luz a través del intercambiador NH3. Por lo tanto, acá que tenemos un rol muy importante en todo lo que es reabsorciones y secreciones a nivel tubular de la bomba sodio-potasio tepeasa, porque sería la principal maquinaria que genera los gradientes de intercambio de la glucosa, los aminoácidos que se reabsorben, y en este caso vemos el ejemplo a través de la reabsorción de bicarbonato. O sea que tenemos este circuito donde se filtra libremente el bicarbonato, se reabsorbe 80-90% de ese bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Ahora, si hay un exceso de bicarbonato, porque tenemos alguna cuestión de alcalosis en ese medio interno, el exceso se va a excretar porque supera la capacidad de reabsorción. Pero el concepto básico es que niveles en la dieta normales, manejos normales de bicarbonato, el 80-90% del bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para ir cerrando, cómo se vinculan todos estos componentes que estuvimos hablando. Y nuevamente vamos al concepto de la dieta, o sea que dependiendo del tipo de dieta, si es alta en ácidos grasos, si es alta en proteínas, ¿sí?, va a tener impacto en la generación de esa carga ácida, o si es rica en álcalis, en el manejo de las bases. Normalmente, con una dieta normal, el metabolismo, a su vez,
el metabolismo tisular, el metabolismo de cada célula corporal, tiende a acidificar el líquido corporal. O sea que ahí tenemos las dos fuentes, la dieta en sí misma y el metabolismo celular, que es lo que está acá marcado. El metabolismo celular aporta tanto dióxido como protones. Estos protones que hablamos de el ácido láctico, por ejemplo, que se transforma en lactato más protones por la contracción muscular esquelética. Ahí sería de cierta forma, un ejemplo del metabolismo celular que aporta ácidos no volátiles, sumado a los ácidos volátiles que se generan a través del dióxido de carbono, que ya vimos y ahí lo vinculamos con ¿qué? Con el transporte de dióxido de carbono de los tejidos hacia el pulmón, que se transporta ese dióxido de carbono generando bicarbonato. Y ese bicarbonato funciona como sistema amortiguador a nivel sanguíneo. Parte de los protones también se transportan unidos o acoplados a la hemoglobina, pero son los menos. El principal forma de transporte ya sabemos que es el bicarbonato. Y entonces ahí terminamos de completar el panorama de cómo el transporte de gases y la función respiratoria que estuvimos estudiando en la unidad temática 3 hacen a este manejo de protones y de bicarbonato. Y lo que aportamos hoy, en rasgos generales, pues dijimos, lo que es en detalle, lo ven cómo maneja cada elemento, cada célula tubular, lo ven en la guía de autoestudio y con los profes, la importancia de la reabsorción de bicarbonato. Justamente, importancia, ¿por qué? Porque el metabolismo normal tiende a acidificar el medio interno. Por lo tanto, el riñón cumple un rol muy importante en lo que vimos del manejo de la carga ácida, de esos, sobre todo de los ácidos fijos, excretando esos protones que son amortiguados por fosfatos de amonio, y la reabsorción del bicarbonato filtrado. Pero a su vez también que vimos que, dependiendo del tipo de dieta, si la dieta genera más ácidos o carga ácida que lo normal, como es en general la dieta occidental, es muy importante esa generación de novo que sucede a partir de la glutamina en el riñón. Por lo tanto, esa generación de novo termina de amortiguar esa carga ácida en exceso que puede generarse por el metabolismo y por una dieta que genera mayor carga ácida que lo normal. O sea que fíjense que no estamos hablando de situaciones patológicas, estamos hablando que normalmente estos procesos se dan. Y después pueden generarse descompensaciones, que son pero son procesos que vamos a ver el año que viene, que son los que vamos a llamar acidosis o alcalosis, y que dependiendo del origen, vamos a llamarlos respiratorias o metabólicas. Por ahora solamente nos centramos en cuestiones normales, no patológicas. Cuanto mucho podemos pensar que si se da una situación de ejercicio, ¿qué va a pasar cuando se genera más ácido láctico que lo normal en ese metabolismo tisular de ese músculo esquelético en contracción por el ejercicio? Así que bueno, ese era el objetivo, en realidad, de la clase, es justamente vincular todos los componentes de este sistema, que fíjense que se van sumando, nunca vamos restando, acá seguimos sumando componentes para que ustedes puedan ir relacionándolos. Bien, entonces la idea del teórico era más integrar que entrar en detalle, pero los detalles, por favor, analícenlos en las guías de autoestudio y con las guías de actividades con los profesores. Bien, bueno, entonces, por ahora